El otro día estuve analizando el uso de agentes de IA en términos de identidad y me di cuenta de algo fundamental. El desafío en los sistemas de seguridad para identidades está cambiando. Todos los sistemas de identidad que usamos fueron pensados en torno a validar si el usuario es quien dice ser. Pero claro, ahora con los agentes integrándose a las operaciones de forma transversal, aparece otra pregunta. ¿Sos humano o sos una máquina? Soy Claudio Magagnotti de T4B y en este video te voy a mostrar algo que venimos viendo cada vez más seguido, que el modelo de identidad que usamos empieza a quedarse corto. Y no es porque MFA esté mal, sino porque el problema cambió. Entonces vamos a ver qué está pasando y cuáles son las cuatro capas nuevas que empiezan a aparecer cuando pensás en identidad en la era de la inteligencia artificial. Si trabajas en seguridad, operaciones o inteligencia artificial, este video probablemente te resulte interesante. Veamos qué cambió realmente. Durante muchos años el modelo de identidad en seguridad fue bastante ordenado. Básicamente había dos tipos de identidades, las personas y las aplicaciones. Las personas entraban con contraseña y doble factor de autenticación y las aplicaciones o cuentas de servicio usaban tokens, certificados o auth. Entonces hasta ahí tenías dos tipos de identidades con dos mecanismos para autenticarlas bien concretos. Y toda la infraestructura de seguridad se diseñó alrededor de eso. Los proveedores de identidad, el MFA, el Single Sign-On, todo de fondo responde a esa pregunta de ¿sos quien decís ser? Hoy una voz puede ser clonada, una cara sintetizada y una videollamada puede ser falsa. Entonces, claro, eso te pone ante un problema nuevo, ¿no? Porque la pregunta empieza a cambiar. Ya no alcanza con saber si una identidad es válida. También necesitamos entender qué tipo de entidad está del otro lado. Si es un humano, si es una máquina o si es un agente de IA operando en nombre de alguien. Y cuando esa pregunta aparece, el modelo de identidad que veníamos usando comienza a quedarse corto. Ahora, cuando uno dice que MFA ya no alcanza, lo primero que suele pasar es que alguien levanta la mano y dice, bueno, pero MFA sigue siendo seguro. Y esa persona tiene razón, o sea, MFA sigue siendo una defensa muy buena para proteger el canal de acceso. Al final verifica dos cosas simples, ¿no? O sea, que sabes algo, que es tu contraseña, y que tenés algo que es tu teléfono o un token. Y eso funciona bien cuando el ataque intenta entrar al sistema. Pero los ataques nuevos no siempre intentan entrar por ahí. Van por otro lado, van contra tu percepción de la identidad. Imagínate que estás en una videollamada con tu jefe y ves su cara y escuchas su voz. Si te pide que apruebes algo o que hagas una transferencia, en ese momento tu cerebro ya hizo la validación. No le vas a pedir que se autentique con un token, simplemente le vas a hacer caso. Y eso es un deepfake, porque el deepfake no ataca la capa tecnológica, ataca en la confianza humana. Y cuando el ataque se mueve a ese nivel, MFA ya no es suficiente, porque no porque esté mal, sino porque cambió el tipo de problema que estamos enfrentando. Todo suena bastante conceptual a nivel de deepfakes, identidad digital y agentes de IA, pero cuando salís del lado conceptual y mirás lo que está pasando en las empresas, el impacto aparece en lugares bien concretos. Y el primero es a nivel de contratación. La mayoría de las empresas hoy contratan de forma remota, las entrevistas son por videollamada, los procesos son totalmente distribuidos y ya existen casos documentados donde las personas que aparecen en la entrevista no es la persona real y es un deepfake. Entonces la empresa acaba contratando a un empleado que comienza a trabajar y unos meses después descubren que la identidad era falsa eh, y se convierte en un problema. Otro escenario muy común es el acceso a sistemas. La estafa clásica donde alguien se hace pasar por el CEO y lo que antes llegaba como un mail urgente hoy puede ser directamente una videollamada con la cara y la voz de ese ejecutivo. Entonces da una instrucción y la organización la ejecuta porque todo el mundo cree que está hablando con la persona correcta. Otro ejemplo muy bueno de esto es la cadena de proveedores. Si te llama un proveedor de confianza, a vos o a cualquiera de la organización, y hace un pedido que, no sé, que cambies una cuenta bancaria, que hagas una transferencia o que le des un acceso a un sistema, seguramente funciona porque ya hay una relación de confianza previa. Ahora, al mismo tiempo, pasan otras cosas en paralelo. Las identidades humanas de bots, de cuentas de servicio y de agentes de IA están creciendo muchísimo.
Nosotros vimos en algunos entornos ratios cercanos a 154 identidades de máquina por cada humano, y el número sigue subiendo. Entonces, el problema de identidad empieza a escalar muy rápido. Y acá aparecen las capas para intentar combatir todo este tipo de situaciones. La primera capa es la detección de deepfakes en tiempo real. Y no hablo del check clásico de que muevas la cabeza o parpadees, porque los deepfakes actuales, ese tipo de pruebas ya logran vulnerarlos sin ningún tipo de problema. Lo que se plantea acá es analizar los patrones de voz, verificar textura de piel, iluminación, sincronización labial, validar comportamientos, timing, microexpresiones, coherencia temporal, y todo esto llega a una verificación de análisis forense en simultáneo. Hay empresas muy grandes como iProof, que procesa más de 1 millón de transacciones diarias, con certificados nivel 4 europeo, para detectar este tipo de inyecciones. Mitec, otra empresa reconocida, ve ataques de inyección que están creciendo al 200%, en donde el video falso se mete directamente en las verificaciones. Pero bueno, o sea, la detección es una especie de carrera armamentista. Cada mejora en detección se responde con una mejor generación, por eso va en capas. La segunda capa cambia completamente la forma de mirar el problema. O sea, en vez de intentar detectar si algo es falso, nos hacemos otra pregunta. ¿De dónde viene el contenido? Eso es lo que busca resolver un estándar que se llama C2PA, Content Credentials. La idea es simple, o sea, cada pieza de contenido, una foto, un video, un audio, lleva una firma criptográfica que documenta el origen, qué dispositivo lo capturó, cuándo se creó y qué modificaciones tuvo después. La tercera capa introduce algo que definitivamente hace unos años hubiera sonado medio raro, ¿no? Se llama prueba de humanidad, proof of personhood. Básicamente es poder demostrar que del otro lado hay un humano real y que es único. Suena de película ciencia ficción, ¿o no? Eh, no sé quién es, solamente sé que es humano, ¿no? Punto. Uno de los experimentos más conocidos en esta línea es World ID. Quizás lo viste, es un dispositivo que escanea el iris y que genera una prueba criptográfica. Y después, con esa prueba, podés demostrar que sos humano y que estás verificado. Pero no revelás tu identidad. La idea es interesante porque cambia la lógica, evidentemente. No estás demostrando quién sos, estás demostrando qué sos. Y que no sos un bot, ni un agente de IA, ni 100 cuentas falsas, ¿no? Luego en la cuarta capa, que es probablemente la más nueva de todas y que todavía casi nadie está mirando demasiado, se llama Know Your Agent. Cada vez más empresas empiezan a usar agentes de IA para operar sistemas. ¿Los agentes qué hacen? Bueno, intentan leer tickets, responder correos, llamar a APIs, ejecutar tareas dentro de un CRM o del sistema de soporte. Es decir, empiezan a moverse dentro de la operación como si fueran otro compañero dentro del equipo. Pero cuando mirás cómo gestionan esas identidades, muchas veces no hay demasiado control. Incluso en los casos que vemos nosotros, ni siquiera pueden responder preguntas básicas como ¿quién autorizó a este agente? ¿Qué permisos tiene exactamente el agente? ¿Los roles? ¿Qué tipo de sistemas puede acceder? O si hay algún registro claro de todo lo que hizo el agente. Lo interesante es que el problema en realidad ya lo resolvimos antes con las personas. O sea, cuando alguien entra a una empresa pasa por un proceso bastante claro. Se valida la identidad, se le asignan credenciales, se definen permisos, registrás qué acciones realiza esa identidad y todo ese tipo de comportamiento se revisa periódicamente. Así que detrás de la idea de Know Your Agent se aplica el mismo modelo, pero con los agentes de IA. Lo tenés que tratar como participantes reales dentro del sistema de identidad. Que tengan una identidad registrada, unos permisos concretos, que existan logs de actividad y algún tipo de revisión periódica. Porque si esos agentes pueden acceder a tus APIs, a tus sistemas y a tus datos, entonces también necesitan gobernanza de identidad. Hasta ahora vimos 4 capas por separado, pero en la práctica no funcionan aisladas. Cuando mirás dentro de una empresa, en realidad aparecen como un parte de un flujo de identidad que atraviesa toda la operación. Y el flujo comienza incluso antes de que alguien entre a la organización en el proceso de contratación, por ejemplo. Entonces, las empresas hacen entrevistas de forma remota
Y ahí empiezan a aparecer verificaciones un poco más avanzadas para poder detectar deepfakes en las videollamadas. Y en algunos casos incluso pruebas de humanidad. Después viene el onboarding, que es ese momento en el que la identidad entra formalmente al sistema y ahí se crean credenciales, se asignan permisos y se define qué sistemas puede acceder la persona. Y así continuamos hacia el resto de las etapas, ¿no? Con los accesos diarios, las comunicaciones críticas, los agentes de IA y los proveedores. Eh, ya no se puede hacer ninguna transferencia solo porque un proveedor lo pidió en una llamada, evidentemente. Si juntamos todo lo que vimos, empieza a aparecer una conclusión clara. Todos estos años estuvimos tratando la identidad como un evento. El momento en el que el usuario hace login o logout, la autenticación concreta, ¿no? O sea, el acceso al sistema, y ahí pasaba absolutamente todo. Pero si te pones a reflexionar con estos escenarios que acabamos de comentar, todo eso empieza a quedarse corto, porque la identidad deja de ser un evento y pasa a ser algo mucho más continuo dentro de la operación. Así que las organizaciones que siguen tratándolo como un checkbox de seguridad probablemente van a reaccionar tarde a estos vectores nuevos que la propia inteligencia artificial está creando. En cambio, las que empiezan a tratar la identidad como infraestructura, con el mismo nivel de rigor que la red, la nube o el código, bueno, ellas van a operar con algo que se vuelve cada vez más valioso: confianza verificable. Porque si yo puedo clonar la voz de cualquier humano, puedo sintetizar una cara y cualquier documento ser fabricado, la capacidad de verificar quién es quién y qué es qué se vuelve uno de los activos más importantes dentro de la organización. Y al final todo vuelve a esta idea. La identidad ya no es solo quién sos, también es qué sos, humano o máquina. Soy Claudio Magagnotti, gracias por escucharme.